Perfecto. Entonces les decía que parte del manejo también es la oxigenación, ¿verdad? El uso racional y terapéutico del oxígeno. Estos pacientes usualmente terminan intubados y en ventilación mecánica, ¿verdad? Por las razones que yo les mencionaba anteriormente, que hacen hipertensión pulmonar persistente, ¿verdad? También parte del protocolo del manejo de estos pacientes es el uso de antibióticos. Empezamos con primera línea, ampicilina surbactam más una aminoglucóside. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el meconio es un excelente medio de cultivo para infecciones, entonces tenemos que cubrirlo ya de antemano con antibióticos a los pacientes. Este es un esquema que ustedes pueden encontrar en el manual de atención materno-infantil, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando un paciente tiene meconio? Nosotros vamos a atender un parto y viene el paciente con meconio. Entonces, si la respuesta es que sí viene con meconio, nosotros nos hacemos esa pregunta que viene a continuación. Si el bebé está vigoroso. Aquí en el cuadro que está al lado derecho, hacia arriba, vamos a ver la definición de bebé vigoroso. Ese es aquel que tiene buen tono muscular, buen esfuerzo respiratorio y una frecuencia cardíaca mayor de 100. Entonces, si el bebé está vigoroso, aunque venga lleno de meconio, nosotros hacemos medidas generales. ¿Se acuerdan las medidas generales de la reanimación, verdad? Lo vamos a llevar a una fuente de calor, posicionamos, aspiramos, secamos y estimulamos. Ahora, pero ¿qué pasa si viene con meconio y el bebé no está vigoroso? Si no está vigoroso, entonces nosotros agarramos ese bebé, lo llevamos a una fuente de calor. Con el laringoscopio visualizamos la tráquea y aspiramos el meconio que hay en la tráquea. Antes de estimularlo, antes de hacerle nada, ¿verdad? Entonces, aspiramos ese meconio. ¿Cuánto meconio puede haber en la tráquea de un bebé? 0.3 ml, 0.5, 0.6, es poquita la cantidad, pero cuando empieza el bebé a respirar y aspira ese meconio que está ahí, nos produce enfermedades muy graves, ¿verdad? La enfermedad muy grave. Entonces, recuerden, si el bebé no está vigoroso y viene con meconio, se lleva una fuente de calor, se visualiza la tráquea con un laringoscopio y se aspira ese meconio. Después de aspirar la tráquea, nosotros hacemos medidas generales, ¿verdad? Entonces le vamos a aspirar la vía aérea superior, la boca por los carrillos, se acuerdan la nariz, después secamos, estimulamos y valoramos, ¿verdad? Los primeros 30 segundos de las medidas generales. Ok, entonces, por ejemplo, miren, este bebé viene vigoroso, aunque está con meconio, ¿verdad? Se mira con un meconio incluso como fluorescente, ¿verdad? Entonces, no importa la cantidad de meconio, lo importante es que el bebé, si está vigoroso o no está vigoroso, ¿verdad? Si está vigoroso, entramos con medidas generales. Si no está vigoroso, vamos a hacer un aspirado de tráquea, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones de los niños SAM? La verdad es que es muy frecuente las síndromes de fuga aéreo como neumotórax, neumomediastino. Otra complicación frecuente es la sepsis, como les decía yo, ¿verdad? Un excelente medio de cultivo, el meconio para infecciones. De ahí la hipertensión pulmonar persistente, que yo creo que el 99.9% de los niños con SAMA hacen hipertensión pulmonar persistente, y la otra es enfermedad pulmonar crónica. Pueden hacer una displasia broncopulmonar. Bueno, ya para finalizar, el último tema del día de hoy sería neumonía. Entonces, la neumonía neonatal es una causa importante de infección en este periodo. Si nosotros vamos ahí a la sala de recién nacidos, vamos a ver que el 10% de los pacientes que están hospitalizados tienen neumonía. Y la mortalidad es variable, ¿verdad? Es de entre un 5 a un 20%. Ahora, la patogenia, pues resulta que nosotros podemos dividir la neumonía en neumonía precoz y neumonía tardía. ¿Se acuerdan de la sepsis, verdad? Sepsis neonatal temprana y sepsis neonatal tardía. ¿Por qué hacemos neumonía? Obviamente es una forma de infección y la neumonía obviamente tenemos riesgo de que el paciente desarrolle sepsis secundaria a una infección, a esta neumonía. Pues. Entonces, a la neumonía precoz
o la que se presenta en las primeras 72 horas se le puede decir congnatal, y a la neumonía tardía puede ser que sea adquirida en la comunidad o también que pueda ser adquirida en los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, la neumonía de inicio precoz o congnatal es como que estamos hablando de la sepsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que de transmisión vertical, que se presenta en las primeras 72 horas de vida y que puede ser transmitida adquirida a través de la madre por tres mecanismos. Uno, ¿se acuerdan? Que era por el contacto directo de las secreciones en el canal vaginal, por vía ascendente y por vía hematógena. Eso es exactamente igual que en la sepsis. Los factores de riesgo para neumonía son los mismos factores de riesgo para la sepsis: ruptura prolongada de membranas, corioamnionitis, partos prematuros, fiebre materna, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cuál es la etiología de la neumonía precoz o de la neumonía congnatal? Pues las mismas de la sepsis neonatal temprana, ¿va? Estreptococo betemolítico del grupo B, E. coli, listeria monocitógenes, ¿verdad? Idéntico que la sepsis neonatal temprana. Y las manifestaciones clínicas, pues, ¿se acuerdan todo lo que vimos de sepsis? A eso le vamos a sumar los datos respiratorios, ¿ok? Vamos a agregarle aumento de la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea, disociación tóraco-abdominal, cianosis, apnea, falla respiratoria. Ahora, la neumonía también es, y les digo yo en clase, que es una gran mentirosa, hipócrita, porque miren que la neumonía puede ser tan farsante que hasta simular que el niño no tiene neumonía. O sea, hay niños que nacen y usted los ve sin dificultad respiratoria y se van en alojamiento conjunto con su madre. Y horas después nos llama la enfermera que este niño no va bien. Venga, obsérvemelo, venga, evalúemelo porque está con dificultad respiratoria. Entonces, un neonato que nace sin dificultad respiratoria y desarrolla dificultad respiratoria horas posteriores al nacimiento, ese niño tiene neumonía hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, como es una infección, tenemos que documentar esa infección. Entonces hagamos un hemograma para encontrar los datos de infección, que es leucocitosis mayor de 25,000 o leucopenia menos de 5,000, neutrófilos menos de 1,750, el trombocitopenia menos de 100,000. Hagamos hemocultivos, en casos necesarios punción lumbar y otros cultivos como urocultivos, cultivos de secreciones, etcétera, etcétera. Podemos tomar, digamos, ¿se acuerdan que les decía yo que solo al momento del nacimiento es útil hacer un aspirado bronquial? Y ahí se puede hacer un cultivo y gram de esas secreciones. En la gasometría lo que vamos a encontrar son datos de falla respiratoria, que serían de acidosis respiratoria, perdón. Datos de acidosis respiratoria. Y en la radiografía de tórax, vamos a verla más adelante para al final de todas estas diapositivas vamos a tener unas imágenes que las vamos a observar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la neumonía? Bueno, si es una neumonía precoz, o sea que se presenta en las primeras 72 horas, o neumonía congnatal, entonces vamos a utilizar el mismo tratamiento que para la sepsis neonatal temprana, ¿se acuerdan? Ampicilina surbactam, 100 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, y amicacina, o sea, un aminoglucósido, 15 miligramos por kilo dosis. ¿Por cuánto tiempo el tratamiento? Por 7 días. Y si hubieran complicaciones extras, pues ya saben ustedes que se puede prolongar a 10 a 14 días el tratamiento, excepto el aminoglucósido. Y hay algunos casos en los cuales se sospecha micosis. Por ejemplo, imagínense una madre que tuvo candidiasis todo el embarazo, con bastante plurito vulvovaginal, leucorrea lechosa, grumosa, blanquecina. Entonces, nosotros sospechamos que es una micosis y el niño nace con neumonía. Podemos dejarle un tratamiento antimicótico de entrada con fluconazol
una dosis de carga 12 por kilo stat y después 6 miligramos por kilo cada 48 horas hasta completar 7 días, ¿verdad? Ahora bien, esta dosis que yo les estoy dando es para niños a término, pero en las normas de atención materno-infantil, de materno-neonatal, ustedes van a encontrar unas tablas, unos vademecum de cómo se utilizan los antibióticos según la edad gestacional. Para los prematuros van a cambiar estas dosis, entonces ustedes los pueden revisar ahí con toda tranquilidad. Ahora, la neumonía de inicio tardío, ¿se acuerdan ustedes de la sepsis neonatal tardía? Pues estamos hablando exactamente de lo mismo, solo que el foco es a nivel pulmonar. Entonces, ¿la neumonía de inicio tardío puede ser en la comunidad? Sí, claro que sí, puede ser adquirida en la comunidad, pero también puede ser adquirida en el nosocomio. Hacer un NASS, N-A-S-S, neumonía asociada a los servicios de salud. Bueno, entonces, como hemos mencionado, los factores de riesgo para un NAS es la invasión, ¿verdad? Mientras más invadido esté un bebé, aunque sea necesario, más riesgo va a tener de desarrollar NAS. ¿Y cuáles son las bacterias implicadas? Pues los gérmenes que están dentro de la sala de hospitalización, ¿verdad? Las Klebsiella, E. coli, Serratia, Enterobacter, todos esos microorganismos patógenos agresivos, ¿verdad? Que podemos encontrar nosotros en las salas. Ahora, acá abajo miren que les puse un apartado que dice clamidia trachomatis. Bueno, recuerden ustedes que, por ejemplo, un bebé puede desarrollar una neumonía tardía en la comunidad, ¿verdad? Ya sea por todos los microorganismos que hay comunitarios. Por ejemplo, llega un familiar a visitar al bebé o un hermanito está enfermo, le estornuda al bebé y el bebé se puede infectar, ya sea por virus o por bacterias. Eso es en la comunidad. Y los tratamientos son, gracias a Dios, de primera línea, ¿verdad? Pero en el hospital estamos hablando de gérmenes hospitalarios, ¿se acuerdan? Klebsiella y todo lo demás. Ahora, ¿por qué tengo Klebsiella yo aquí? Porque hay bebés que desarrollan neumonía después de la tercera semana de vida. Entonces, si es una neumonía después de la tercera semana, nosotros estamos obligados a descartar clamidia trachomatis. Hay que hacer una buena historia perinatal para averiguar si la mamá tuvo ETS, ¿verdad? Y si probablemente tuvo clamidia, entonces el bebé lo que tiene es una clamidia, neumonía por clamidia, ¿verdad? Y también a veces hay bebés que después de la tercera semana de vida llegan con conjuntivitis. Entonces la conjuntivitis sola también puede ser secundaria a clamidia trachomatis. Si tienen neumonía y conjuntivitis también, entonces nosotros pensamos en clamidia siempre y cuando sea después de la tercera semana de vida. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Los factores de riesgo, pues para la sepsis neonatal tardía, igual, ¿verdad? Es la invasión, como les mencionaba yo, la invasión de microorganismos a través de toda la manipulación que nosotros le hacemos, ¿verdad? Que le ponemos catéteres centrales, catéteres periféricos, tubos endotraqueales, toda esa invasión necesaria es un factor de riesgo para neumonía tardía. Las manifestaciones clínicas, pues estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿verdad? Que son datos de sepsis más datos de dificultad respiratoria, tal como lo habíamos mencionado anteriormente, y el diagnóstico es exactamente igual, ¿verdad? Hacemos nuestra radiografía y hacemos todo el test de sepsis con hemograma, PCR, hemocultivos y otros cultivos. Ahora, el tratamiento para la neumonía tardía, sí es comunitaria, empezamos con ampicilina, surfactant más amikacina. Pero si es hospitalaria, pues tendríamos nosotros que empezar un tratamiento empírico dependiendo de las bacterias que son más frecuentes en la unidad en la cual se encuentra hospitalizado el recién nacido. Veamos algunas radiografías, por ejemplo, miren, ¿qué es broncograma aéreo? Yo lo he mencionado varias veces, pero se me olvidó explicarles. Si ustedes logran ver en esta radiografía, hay unos bronquios que se dibujan, se fijan, ¿verdad? Entonces, broncograma aéreo es un bronquio que se dibuja en una radiografía, que se ve todo el trayecto del bronquio en la radiografía. Y lo que lleva el bronquio es aire, por eso se mira radiolúcido. Y alrededor del bronquio se mira radio opaco. ¿Por qué? Porque hay un
un tejido pulmonar que está condensado. Eso se llama broncograma aéreo. No es exclusivo de la neumonía, ¿verdad? Ya vimos que lo puede producir, por ejemplo, los pacientes que tienen SDR, ¿verdad? Los pacientes con SAM también se puede ver. Entonces, pero sí, en la neumonía se observa los broncogramas aéreos. Miren este paciente, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que tiene un infiltrado, parece un infiltrado al bilateral, ¿verdad? Y observen también que se puede ver broncogramas aéreos. Miren, ahí se ve todo el trayecto de los bronquios hasta abajo. Y aquí también se mira todo el trayecto de los bronquios, ¿verdad? Es un broncograma aéreo, un bronquio que está con aire y alrededor se observa un parénquima que está condensado. Por ejemplo, miren este paciente también. Ustedes, ay, perdonen. Ok, aquí ustedes van a ver, por ejemplo, este paciente tiene un infiltrado bilateral, ¿verdad? Y se observa también predominantemente en el lóbulo medio. Recuerden ustedes que el lóbulo medio es el que está al lado del corazón, ¿verdad? Y el lóbulo inferior no se observa porque está escondido detrás del diafragma. Miren, este paciente es un prematuro. Inicialmente se pensó que era un SDR, una enfermedad de membrana hialina. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es prematuro, con dificultad respiratoria, y en la imagen de radiografía se observa un infiltrado que pareciera que fuera microgranular, pero realmente este es un infiltrado alveolar que lo produce el estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Cómo sabemos hacer el diagnóstico diferencial? Por el número de espacios intercostales. Este paciente tiene 8 espacios intercostales, entonces no es SDR, es una neumonía. Miren qué les parece esta neumonía, si el que no hace el diagnóstico de esta neumonía es que de veras, ¿verdad? Está condensado todo el lóbulo medio y vemos todo el pulmón izquierdo completamente condensado, una panneumonía izquierda y todo el lóbulo medio del lado derecho. Dicen que las neumonías que presentan este patrón es cuando son aspirativas, o sea, cuando el bebé aspira las secreciones con microorganismos, van a producir este tipo de neumonías así lobares. Pero cuando la neumonía va por vía hematógena, pueden producir estos infiltrados que son así como separados, ¿verdad? O sea, llegaron por vía hematógena y donde se alojó la bacteria, ahí donde se alojó empieza a ser infiltrado. Entonces, en este caso, ustedes ven un infiltrado en el lóbulo medio, infiltrado en el lóbulo superior, infiltrado del lado izquierdo. O sea, así como se fue diseminando, como fue llegando la bacteria, así fue produciendo infiltrados, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. La verdad es que es una nueva experiencia para todos los profesores hacer estas clases virtuales. De repente yo me siento así como esa foto que ustedes observan ahí. Doy mi mejor esfuerzo, pero ocasionalmente puedo llegar a cometer errores y confundirme. La verdad no es lo mismo hablar en público también que hablar frente a una máquina, ¿verdad? Yo siento que frente a un público me desenvuelvo mejor, me trabo menos, me siento con más confianza, fíjense. De repente aquí por esta pantalla me siento que me trabo más, siento que repito algunas cosas, me confundo. Pero bueno, estamos en el camino, estamos aprendiendo y vamos a aprender a desenvolvernos mejor y obviamente a hacer presentaciones de mejor calidad. Así Doctor, que le agradezco ¿verdad? De antemano, pues, todo este tiempo que ustedes han estado conmigo, escuchándome y sufriendo, ¿verdad? Todas estas peripecias del aprendizaje online. Ok, doctor, ahora sí, si quieren, preguntas y respuestas. ¿podría explicar una vez más la radiografía del síndrome de aspiración meconial, por favor? La radiografía del síndrome de aspiración meconial se consideran infiltrados gruesos algodonosos, así se les dice. ¿Por qué? Porque recuerden que esos infiltrados son producidos por el meconio. El paciente aspira el meconio. Entonces, donde llega el meconio,
¿verdad? Donde el meconio queda pegado, ahí es donde se observan los infiltrados. Entonces son infiltrados gruesos algodonosos. Si ustedes se fijan, son unos infiltrados más que evidentes, ¿sí? Donde llegó el meconio, pum, ahí se alojó y ahí hizo el infiltrado. Entonces se ven así gruesos, algodonosos, también pueden haber broncogramas aéreos. Ahora, el problema del SAM es que hace fenómeno de válvula. Entonces, cuando el paciente respira, entra el aire con dificultad, pero también sale con más dificultad aún. Entonces, algunas áreas del pulmón pueden verse sobredistendidas. Entonces, por ejemplo, acá en la siguiente placa ustedes ven, todo el lóbulo superior se mira sobredistendido incluso, ¿verdad? Porque está haciendo fenómeno de válvula, o sea, no está saliendo el aire, se está quedando atrapada. Entonces, a eso se le llama sobredistensión. Entonces, por eso alguna literatura ustedes van a leer que dice que se observan imagen en mosaico, ¿sí? O sea que hay unas áreas que están oscuras, otras están blancas, ¿verdad? O en tablero de ajedrez le dicen también. ¿Ok? Y eso tiene que ver con dónde está el meconio, dónde no está el meconio y dónde está sobredistendido, ¿verdad? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Me encanta poner el monito ahí al final, no sé. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Sí, digamos. Con respecto a los inductores de la maduración pulmonar, digamos, esos solo se ponen cuando hay amenaza de parto pretérmino. Pero si una señora se lo ponemos y al final llega a embarazo a término, ¿hay algún efecto adverso para el bebé? Mire, es una buena pregunta por varias razones. La primera es que llega la señora con amenaza de parto pretérmino o con un riesgo de tener un bebé pretérmino en cualquier momento. Por ejemplo, una señora tiene, digamos, incompetencia ixmico-cervical. Usted sabe que esa señora tiene un riesgo inminente de que su bebé va a terminar siendo prematuro, ¿verdad? O llega una señora con preeclampsia severa, que usted sabe que en cualquier momento hay que meterla a quirófano y evacuar el producto, porque al fin de cuentas el tratamiento de la preeclampsia es evacuar el producto. O imagínense ustedes, por ejemplo, una señora que viene con trabajo de parto y tiene un bebé prematuro. Entonces, al solo ingresar a esos pacientes, que nosotros sabemos que el riesgo es que tengan sus bebés prematuros, en ese momento pongámosles esteroides, ¿sí? Sino que nosotros a veces cometemos el error de ponerles esteroides ya cuando es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, pongámosle esteroides, no importa que al final se logre controlar, si eso es lo ideal. Lo ideal es que se logre controlar la preeclampsia, que se logre controlar el trabajo de parto pretérmino, que la señora llegue a tiempo para hacerse un cerclaje y que es el tratamiento de la incompetencia ixmicocervical. No importa, usted ponga el esteroide, ¿ok? Que no le va a pasar nada al bebé si usted le pone el esquema completo y al final no nace el bebé, ¿ok? No va a pasarle nada al bebé, no hay ningún problema que el bebé pueda acarrear secundario al uso de esteroides. Ahora bien, hay una cosa bien interesante que se describió por primera vez en el New England Journal de 1905, no, perdón, ¿por qué me confundí? 1900, ya me confundí, 1995, que, no, sí, 1995, que es que si usted usa esteroides en los bebés, a la semana pierden ese efecto protector. Y entonces hay señoras, por ejemplo, que se logra controlar su amenaza de parto pretérmino, se dan de alta y regresan 1 o 2 semanas después, otra vez con amenaza de parto pretérmino. Los médicos creen que, nada, no te preocupes, ya le pusimos esteroides y pum, el niño nace con SDR, porque se dice que los esteroides tienen una protección limitada y que si un bebé completó un esquema, a la siguiente semana, si se encuentra otra vez en riesgo de parto prematuro, lo más saludable sería iniciar otra vez el esquema de esteroides, ¿verdad? Eso sí te podría decir con respecto a eso. Muchas gracias, doctor. ¿Ok?
No sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta. Bueno, pues si no, entonces muy agradecido por su tiempo. Estamos a sus órdenes ahí en el chat popular o privado, ¿verdad? Para servirles. Gracias, doctor. Mucho Gracias, gusto. doctor. Buen día. Buen día a todos.